Bueno, muy bien, buenos días con todos. Muchas gracias por participar en esta sesión del Yuna Club. El día de hoy tenemos a Eliazar Mancha, que es un nuevo integrante del laboratorio y tesista de la carrera de farmacia y bioquímica, que nos va a presentar un artículo que es de su interés. Eliazar, Hola, buenos días a todos. muchas gracias. Puedes empezar. Buenos días a todos los presentes. En esta oportunidad voy a explicar el artículo que trata sobre disminución de la población de las mutaciones en los genes PPCRT, K76T, K76T y PFMRD1, N86Y de Plasmodium falciparum después de la suspensión de tratamiento con cloroquina en el distrito de Catete en el este de Zambia. Bien. La malaria aún continúa siendo un problema de salud pública en Zambia. Sin embargo, en los últimos años se ha logrado una reducción en los casos de malaria. Por ejemplo, se logró la reducción del 50% de los casos y muertes entre 2000 y el 2015. Entre 2014 y 2015 también se logró reducir los casos de malaria. Esto debido gracias al cumplimiento de los tratamientos recomendados por la OMS y al control de los vectores. También al Programa Nacional de Eliminación de la Malaria, el cual realiza control de vectores, manejos de casos y vigilancia. Bien. Sin embargo, la principal problema para eliminar la malaria en Zambia y en otras regiones de África es que existe resistencia a las drogas. Por ejemplo, primero se usaba la cloroquina como tratamiento de primera línea, hasta que se reportó resistencia a cloroquina en el Plasmodium falciparum, que es el plasmodium prevalente en esas zonas. Y también se reportó resistencia a la sulfadoxina más pimidaprina. Entonces se decidió cambiar el tratamiento por artemeter más lumefantrina en el 2002. Sin embargo, existen dos mutaciones que son importantes y que explican las resistencias a la cloroquina principalmente. Uno es el reemplazo de lisina por treonina en el aminoácido 76 del gen de transportador de resistencia a cloroquina del Plasmodium falciparum. Y otra mutación es en el del N86Y del gen 1 de resistencia a multifármacos del Plasmodium falciparum. Esos dos genes se han usado como marcadores de resistencia en dichas zonas de África. Y se sabe que la cloroquina actúa impidiendo la desintoxicación de los hematíes, de la hematina de los parásitos. Conforme los parásitos van creciendo en los globos rojos, se va acumulando más hematina, entonces tienen que eliminarlo. Y la cloroquina lo que hace es formar complejos formar complejos que impide que los parásitos puedan eliminar la hematina. También en países donde el paludismo es endémico, incluido en Zambia, se han notificado casos de reaparición de parásitos susceptibles a cloroquina luego de que se ha retirado la cloroquina como droga de tratamiento de primera línea. Es por ello que este estudio también plantea que en esta región de Zambia puede haber, puede haber una reaparición de parásitos que sean susceptibles a cloroquina. La metodología de este estudio fue que se utilizaron gotas de sangre secadas al aire de estudios de eficacia terapéutica de artemeter más lumefantrina. Esto en el periodo del 2012 y 2016 en el sitio de Catete en Zambia. Es decir, se usaron muestras recolectadas en el periodo 2012 y 2016 para compararlas. Estas muestras fueron recolectadas por el Centro Nacional de Eliminación de la Malaria de Zambia. Este organismo realiza seguimientos 2 veces al año para evaluar la prevalencia de resistencia y casos de malaria. En total, se obtuvieron 241 muestras entre los años 2012 y 2016. Acá podemos ver un mapa donde se representa la región de Zambia, de donde fueron obtenidas las muestras. Bien, para la extracción del ADN, el ADN de Plasmodium falciparum se extrajo de las muestras de sangre utilizando el método de Chelex y se almacenó a -20 grados para su uso luego con PCRs.
la amplificación y detección del gen de PFCRP-K77 para la amplificación de este gen se usó PCR anidado y con los siguientes cebadores, los cuales abarcan un 577 pares de bases de los genes, de, este, de PFCRP. Y para el caso del otro gen de resistencia que se busca evaluar, también se usó PCR anidada y con esos cebadores que también abarcan 137 pares de bases. En ambos casos se usaron enzimas de restricción para detectar y cortar los genes de resistencia. En los resultados y discusión tenemos que en total se evaluaron 241 muestras de esta población y de ellas 136 fueron muestras del año 2012 y 105 fueron muestras del año 2016. Sigamos la distribución por sexos, podemos observar que en el caso de varones es similar, 51 y 56, o sea, casi lo mismo. En el caso de mujeres es un poco diferente, 79 y 49 muestras entre el año 2012 y 2016. También el grado de parasitemia en el año 2012 fue 31.8, mientras que en el 2016 fue 64.9. Es decir, el número de parásitos por microlitro en el año 2016 fue mayor que en el año 2012. Bien, acá la tabla 2 nos muestra la prevalencia de las mutaciones en estos genes en la provincia de Catete en el 2012 y el 2016. Y podemos observar algo interesante, que es que si observamos el gen de PFCRP en el 2012, existía 1.8, la prevalencia del gen mutante era de 1.8%. El mixto, que se refiere tanto a muestras que contienen genes de resistencia y genes sensibles, fue de 0.9%, y la prevalencia de genes sensibles fue de 97.3%. Si observamos, en cambio, en el 2016, la resistencia es de 0% y el mixto también 0%. Es decir, se observa una reducción completa de la prevalencia del gen de resistencia a la cloroquina, mientras que la sensible fue del 100%. Algo similar ocurre en el caso del siguiente gen, del PFMDR1, en donde la resistencia en 2012 fue de 2.1%, mientras que la resistencia en 2016 fue de 0%. Entonces se dice que la prevalencia de estos genes disminuyó en el 2012 de 1.8 y 2.1% respectivamente a 0% en el 2016. Eso también se observa en la siguiente gráfica, en donde se ve que las mutaciones, en 2012 existen los genes de mutaciones con genes de resistencia, mientras que en 2016 se encuentra únicamente no se encuentran las mutaciones en el gen de resistencia, similar en el siguiente, en el PFMDR1. Entonces, estos hallazgos concuerdan con otros estudios en donde ya se ha encontrado que existe una reducción del 95 al 26% entre 2001 y 2006 de estos genes de resistencia. También en otro estudio realizado también en la zona de África, se observó que en donde se evaluó la prevalencia de parásitos sensibles y resistentes a cloroquina, se observó que en el 2001 la prevalencia de los genes sensibles era del 4%, mientras que en el 2006 esta prevalencia de parásitos sensibles a cloroquina aumentó a un 79%, y en el 2010 fue del 100%. También en las zonas de Malawi, Zambia y Zimbabue han informado una prevalencia del 100% del codón K76 de tipo salvaje por todo el país, después del cese del uso de, de cloroquina. Esto principalmente ocurre en las zonas que son de alta transmisión, porque estas zonas, debido a que existe una gran prevalencia de estos parásitos, hay más posibilidad de que haya mutaciones y de que haya mayor selección en los parásitos que son sensibles a la cloroquina. Entonces, se plantea que la retirada en la presión en la presión de la droga pudo hacer que haya una reexpansión de los parásitos que eran sensibles a la cloroquina. Esto debido probablemente a que también el mecanismo de acción
de la droga que se usa actualmente es distinto a la cloroquina. Entonces, esto hace que se seleccione más a los parásitos que son sensibles a cloroquina. Y probablemente también los parásitos sensibles a cloroquina tengan mayor ventaja que los que habían desarrollado genes de resistencia a la cloroquina. Entonces, este cese de la presión del uso de cloroquina en la zona de África hizo que reaparezcan o que se demuestren en varios estudios una reaparición de los genes, de los genes sensibles de Plasmodium falciparum a cloroquina. Porque si se ve las zonas de América o de Asia, se observa que no existe un, una reexpansión de parásitos sensibles a cloroquina, porque en esas zonas aún se continúa usando la cloroquina para tratar infecciones por el Plasmodium vivax. Entonces, al continuar usando la cloroquina, ha hecho que esta mutación del gen de resistencia se fije en el parásito. Sin embargo, también la información de este estudio principalmente debe tomarse con cautela porque existen algunas limitaciones. Si vemos más adelante las conclusiones, tenemos que la retirada del uso como fármaco de cloroquina como fármaco de primera línea ha resultado en la recuperación de parásitos sensibles a cloroquina en el distrito de Catete, que es donde se ha hecho el estudio. Y que hubo menos aislamientos de Plasmodium falciparum. Esa es una limitación que probablemente haya que tener en cuenta. Y es que hubo menos aislamientos de Plasmodium falciparum que se amplificaron y analizaron con éxito en 2016 en comparación con 2012. Si vemos el gráfico que mostré primero, en 2012 se usaron 136 muestras, mientras que en 2016 105. Entonces, esto probablemente también tenemos que tomarlo en cuenta porque quizá por el menor número de muestras se haya detectado una prevalencia del 100% de sensible. Quizás si se toma una población más grande, puede haber variaciones en los resultados. Pero también estos resultados concuerdan con otros estudios reportados. Y esto sugiere una oportunidad para volver a reintroducir la cloroquina como tratamiento para la malaria, principalmente porque la cloroquina es barata y porque se puede usar con mayor seguridad en mujeres embarazadas. Y también la vigilancia nacional de rutina de los marcadores de resistencia debe implementarse a niveles más altos para seguir monitoreando la resistencia y que no aparezcan también nuevos genes o al menos estar al tanto de la aparición de nuevos genes de resistencia a los fármacos que se usan actualmente. Gracias. Gracias, Eliazar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede levantar la mano. Bueno, hola, César. Mucho gusto, soy Verónica Infante. Bueno, la doctora Dionisia me acaba de comunicar sobre que va a ser miembro del grupo. ¿Pero esto es, qué es? ¿Para maestría? No, para bachiller. Ah, para bachiller. Ya. ¿Y por qué, o sea, por qué tu interés por malaria? O sea, ¿por qué vives en un lugar, no sé, o sea, qué te motivó a Eh, enfocar tesis en malaria? No, primero quiero soy, más o menos para conocerte, porque no sé. eh, soy nativo de San Martín, de Tocache, y ahí también existen casos, no tanto como en Loreto quizás, pero sí existe casos de malaria. Ese es uno, y aparte es que, en sí, como soy de farmacia, también me llama la atención el tema de resistencia a las drogas. Y mi resistencia a drogas antimaláricas me parece interesante. Ya, gracias, de ella. No sé. Gracias, Vero. Estefano. Hola, ¿qué tal? ¿No? Gracias por la presentación. ¿Puedes ir a la parte de resultados, la primera tabla? Sí, ahí creo que al momento de explicar un poco de la distribución de sexo, un poco, creo que explicaste un poco sobre los valores, comparar los valores, pero en realidad es mejor comparar los porcentajes. Y dices que de repente hay una diferencia, sí, pero no hicieron una prueba estadística para decir que la proporción es realmente diferente. Pues, Los números pueden ser diferentes, sí, 79-49, realmente que hay una diferencia, pero tal vez en los porcentajes, ¿no?
Mm, Y mi pregunta aquí era, ¿cómo calcularon la parasitemia? Porque creo que dijiste 31 parásitos por microlitro, pero creo que ahí sería 31.000, si no me equivoco, porque está... sí, es que eso tampoco no lo explica bien en el estudio, solo pone que hubo, o sea, el porcentaje de parasitemia fue esto, en el paper. No he Ujú. leído que lo expliquen así, cómo lo calcularon, o que, o sea, tampoco, Sí, no, sí, sí, no probablemente, sé. no sé si alguien me puede ayudar en eso, pero sí, probablemente haya sido microscopía nada más. No creo que el promedio Probablemente sea sí. 31 parásitos por microlitro. Yo creo que sería más como 31.000 y 64.000. Sí, 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 tienes Ah, razón. Supongo que sí, tienes razón. Porque sería raro que sea 31 puntos. sí, porque si no Ujú, sería un punto. claro. Sí, entonces hay que tener un poco cuidado con eso. Sí, sí, tienes razón. Ujú. Ok, dejo a Robertson para su pregunta. Sí, Robertson. Hola, sí, No. gracias por tu exposición. Eh, bueno, una de mis críticas que siempre hago yo bueno, cuando hacen básicamente estudios comparativos, es esto de la parasitemia, lo que acaba de mencionar Estefano, porque la parasitemia no va a ser igual en una persona que tiene una exposición constante comparado a una persona que recién se está exponiendo, por ejemplo, si hablamos de un mismo genotipo, ¿ya? Entonces la parasitemia es variable entre personas, entre tiempos de individuos que viven en una comunidad, por ejemplo. O sea, desde mi punto de vista, la parasitemia para mí no es un valor que es comparable, sí, porque es una variable que es muy dispersa. Sí, porque de repente hay personas del 2012 que se han expuesto mucho más, ¿no? Y también hay personas del mismo caso en el 2016. Entonces, va a depender mucho esto del sistema inmune de las personas para que puedan controlar la parasitemia. Y es una variable para mí que es muy heterogénea para poder compararlo, ¿ya? Es eso con respecto al artículo. Ahora, me habías mencionado en la parte de sensibilidad, he visto un cuadro, ¿puedes poner ese cuadro? ¿A qué te referías con sensibilidad y disminución ahí está, sí, es ese cuadro, recién lo Ujú. estoy viendo. Entonces, ¿a qué se refiere con sensibilidad de 97% y 100%. 100%? ¿A qué se refiere esa sensibilidad? ¿A qué se refiere ese valor? Se refiere a la prevalencia del gen que es sensible a la cloroquina en este caso. O sea, del, 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 del gen, ¿cómo se llama? Del gen, o sea, que no tiene mutación resistente a la cloroquina. Acá tenemos un gen que tiene mutación resistente, que fue del 1,8%. Entonces, el gen que fue sensible en este caso en 2012, la prevalencia de ese gen fue de 97,3%. Y se observa que eh, la prevalencia de este gen aumentó al 100%, es decir, se redujo. Ese estudio demuestra que se redujo a un 0% la prevalencia del gen resistente a cloroquina, la mutación resistente a cloroquina. Mm, o sea, ¿se refiere a la reducción, al 97% de reducción a eso? No, en el 2012 este gen tenía una prevalencia del 97,3%, pero si observamos en 2016, este gen aumentó. El gen que era susceptible, que era sensible a la cloroquina, aumentó, dado que el gen de resistencia disminuyó. Obviamente, Mm, tampoco ya. no. O se refiere a la sensibilidad de repente de la técnica de PCR que es de RFLP que estás detectando la, la, el gen de resistencia. No es eso. ¿Cómo? O sea, no es la sensibilidad de la técnica que estás usando para detectar
la presencia del gen. No es eso. No. No creo, Acá también, sensibilidad entonces, y resistencias también está hablando, entonces es otro término. No es perfecto PCR, porque no va a haber resistencia en la técnica, pues, ¿no? no, acá pues, acá sacado del artículo, dice la prevalencia de estos genes disminuyó en 2012 de 1.8% y 2.1%, con ese 1.8 y 2.1, disminuyó a un 0% en 2016. 0%. La prevalencia de estos genes que eran resistentes a la cloroquina. Entonces, esos son los genes que eran sensibles a la cloroquina. El gen, el natural, ¿no? ¿Cómo se llama? El gen, Puede ser por presión también, pues, del uso, o sea, el mismo gen, ¿no? Por el consumo, yo qué sé, y quieres tú como demostrar, ¿no? Que el uso de esto igual aportaría, ¿no? Con respecto a la sensibilidad o resistencia de este gen. Bueno, algo así. de acá hace referencia al gen de tipo salvaje, que es sensible a la cloroquina. Este gen estaba presente en un 97.3% de los casos, pero en 2016 aumentó un 100%, es decir, todos los parásitos analizados en 2016 eran sensibles a cloroquina. O sea, contenían el gen de tipo salvaje. Ahora sí se entiende. Ya. Claro, a eso se refiere. Entonces, habías mencionado que en la discusión que habían sacado la cloroquina para justamente evitar la expansión de genes de resistencia, ¿verdad? Así escuché en la exposición. Sí, porque como se empezó a reportar resistencia a cloroquina, la OMS planteó otro fármaco que es el de, ¿cómo era? El de artemeter más lumenfantrina, no recuerdo el nombre. Se empezó a usar otro fármaco. Ah, ya, ok. Y con eso vieron de Básicamente, que... Sí. o sea, básicamente se cambió a terapias combinadas, simplemente, de dos fármacos. Y averiguaste más o menos cómo es que llegó esa mutación ahí a esa comunidad o a ese lugar. No he buscado sobre eso, pero como las zonas de África hay bastante prevalencia de parásitos, supongo que obviamente era altamente probable que se desarrolle una mutación de ese fármaco, a la cloroquina. No, pero no he buscado cómo ha aparecido la mutación. Ok. Yo tengo una comentario sobre eso, porque puedes regresar a la tabla anterior, porque o ¿Eso? sea, se ve que básicamente va de 1.8% a 0%, igual otro No 2.1 pasa, a creo. 0%, pero este, ¿cuán probable es que en Ahí. tu muestreo del 2016 no hayas captado, o sea, hayas muestrado, esos son 69, por ejemplo? Entonces, ¿cuál probable es que tu VN haya afectado eso y que simplemente no lo captaste en tu muestreo y ya están concluyendo que hay una reducción, pero es simplemente que no lo captaron? Entonces, ¿cuánto es la prevalencia de falciparum en este distrito para más o menos, ajá, exacto, el diseño de estudio? No te escuché bien porque mi conexión está bien mal, de que se escucha borroso. Se escucha entrecortada. ¿Podrías repetir? Ah, ¿lo repito? Sí. ¿Me escuché Por favor. entrecortado? No, creo Sí, que el problema es creo que que tiene Eliazar. Con su señal. la conexión está Ah, mal. ok. Lo que decía era que, por ejemplo, tu N es diferente en cada año. Entonces, ¿cuán probable es que en tu segundo año, el año 2016, simplemente no hayas captado estos parásitos que no son resistentes? Entonces, básicamente están llegando a la conclusión de, ok, no encontramos ninguno, entonces hay una reducción de la resistencia, pero ¿cuán verdad es esto? Porque en realidad no lo captaste. Entonces, ¿sabes más o menos cuánto es la prevalencia de falciparum en este distrito? ¿O qué hubieses hecho tú para, digamos que contrarrestar este sesgo? O sea,
Eso también es un punto débil del estudio, porque si vemos la población es muy pequeña, o sea, son 136 y 105 muestras, o sea, es muy pequeña. Y peor aún, si hay menos muestras en 2016 que en 2012, o sea, hay más probabilidad de que en este año haya menos gen de resistencia. Ah, y el estudio tampoco no menciona cuál es la prevalencia de traumatismo falciparum en esa región, pero dice que es una región de alta prevalencia. Entonces, esa es la prevalencia para esto en esa región es elevada. Sin embargo, para contrarrestar esto, se podía quizá aumentar el número de muestras usadas. Aumentamos el número de muestras tanto en 2012 como en 2016, entonces habría menos probabilidad de elegir solo a las muestras que no tengan mutaciones. Explícame un poco, Robert tiene razón, el diseño de estudio fueron cortes transversales, fue una corte rara. Explica, hicieron barridos a toda la población, comunidad. Ah, No, no, solo dice que, o sea, el, esta, el organismo, que es el Centro Nacional de Eliminación de la Malaria de Zambia, realiza 2 veces al año, toma muestras a la población para que realice estudios de seguimiento de resistencia a drogas y eso. Entonces, los datos y las muestras de sangre que recolecta este organismo los almacenan para estudios posteriores. Lo que hicieron los estudios es tomar las muestras recolectadas por este organismo y del año 2002 y 2006 y evaluar de esas muestras la, cuánto, cuántos genes o sea, la prevalencia de los genes de resistencia de plasmodium. O sea, no es que tomaron ellos muestras a la población o algo. Usaron muestras que ya estaban recolectadas. o sea, muestras recolectadas. O sea, de las personas que iban a los puestos de salud o... No, mm, no, tampoco no expliqué eso, pero dice que o sea, el punto es que este organismo es el que se encarga de monitorear, por así decirlo, el- la, la, la prevalencia o la palestemia de Plasmodium falciparum de malaria en general en la zona de Zambia y realiza una toma de muestra 2 veces al año. O sea, tengo una monitorización y todas esas muestras las almacenan para estudios posteriores. Entonces, otros investigadores pueden tomar esas muestras para realizar sus estudios y eso es lo que hicieron en este caso. Claro, a veces, Estefano, para ese tipo de estudios de resistencia y todo eso, sabes que esas mutaciones que están relacionados a sensibilidad o resistencia son estudios así un poco más grandes que, bueno, como él dice, una o dos veces al año se ellos muestrean. Sabes que puede haber mutaciones de acá a un año u otro año, puede ser que no, según la presión selectiva, el consumo de estos fármacos que estén usando. Entonces son prácticamente seguimientos así, a largo, ¿no? Son bastante a largo plazo para ver qué pasa con estas mutaciones, ¿no? Para ver si es que realmente responden según el mecanismo de acción en este caso del fármaco. Entonces, realmente son así. Por ejemplo, ellos almacenan, a veces incluso hacen el retrospectivo, ¿no? Cuando quieren ver más o menos en qué momento se hace eso para otros tipos de estudios, pero también lo usan dentro de esta base de muestras para hacer estos seguimientos, ¿no? Porque es para ver, o también pueden ver desde cuándo se apareció esta mutación, cuándo se manifestó, ¿no? O si hubo, y lo ven en paralelo con el consumo, con el tipo de terapia que se esté usando. Algo así, o sea, no son tan, en resistencia sí son más espaciadas estas tomas, porque no es tan, o sea, no va a ser que van a consumir y no va a haber un cambio, ¿no? No va a haber una respuesta. Sí, según el artículo, creo que estoy revisando, fueron 2 visitas al año. em, Fueron en postas de salud especializadas en Zambia, que justamente estudiaban susceptibilidad a fármacos y fueron cortes transversales, justamente lo que explicó Eliezer. ¿Algo más deseas preguntar, Estefano?
Sí, normalmente cómo concluimos que hay una reducción de la resistencia, no solo en este paper, sino en general. ¿Cómo podemos llegar a concluir de que ya disminuyó? ¿Has averiguado o alguien sabe de los demás? ¿Cómo, cómo podemos, o sea, comprobar de verdad si disminuyó la prevalencia de SIG? Sí, o sea, ¿cómo llegamos realmente a concluir, decir, ok, ya no hay estos genes resistentes en esta población? Creo que sería necesario más estudios. Pero igual, o sea, como también he mencionado, es que el resultado de este estudio también concuerda con otros que ya se han realizado, tanto en Zambia como en otros lugares, donde también se observa que luego de la retirada de la cloroquina, se observa un incremento de los países que son susceptibles a la cloroquina. Entonces, pero sí, para demostrar que es disminuido 100%, quizá necesiten más estudios o más población. Tal vez. Bueno, yo supongo que debe ser que la búsqueda del gen, o sea, que haya mutado o no tenga una mutación. Pero hay algunos, bueno, desconozco esto bien como sistema mecanismo de acción, porque a veces tú puedes buscar un gen, pero a veces hay varios que están relacionados. No, no es que uno, porque el punto, yo qué sé, no, el operador está en un determinado punto, pues a veces porque, bueno, te digo más o menos porque se ve resistencia a antimicrobianos. Bueno, más o menos te estoy dando una idea, porque había un gen resistente a un antibiótico, pero eran tres puntos, tres mutaciones, o eran dos que lo hacían bastante resistente, intermedio o sensible, ¿no? Porque tú tenías el gen, primero creían que teniendo ese gen mutado, ya, bueno, era resistente. Y bueno, igual, la presión selectiva, la reacción también, acá el mecanismo de acción del patógeno también da una respuesta ante esto, ¿no? Entonces, se va dando cuenta que no tan solo es un gen, sino es una serie de genes que están relacionados, ¿no? Por eso igual también se tiene que hacer un estudio sobre este mecanismo y ver y bueno, y sí, se ha hecho estudios que después ves y que este gen ya no está mutado, ¿no? Porque como no ha sido expuesto, no hay una respuesta, bueno, después de acá a 10, 20 años se vio en estas bacterias, como ya el consumo no era, había un control, entonces ya no tenían necesidad de hacer esto, pero todo eso es genotipificación. Todo es y todo tienes que genotipificar y ver más o menos que vuelve a su estado normal, ¿no? Se puede decir el parásito. Y a esa mutación la van perdiendo porque no hay esta presión. Bueno, eso es lo que he visto en otros tipos de estudios de resistencia en antimicrobianos, más que nada. Bueno, no sé en este caso cómo será. El periodo más largo, entonces tendría que, pero no, o sea, así como tú dices, ¿hasta cuándo saber si es que ya, igual también harán con la terapia, ¿no? En paralelo van viendo la respuesta al, al, al fármaco. Pero en verdad sí, sería interesante ver esa parte que dicen Estefano, cómo ya decimos que ya no existe, ya no son resistentes o son sensibles, ¿no? Como él reporta, ¿no? O sea, era tanto resistencia, cero resistencia, entonces. Sí, pero yo creo que todo se basa en genotipificación y a la par dirán también, pues, ¿no? Con la terapia. Pues no considero eso, pero no sé. Ujú. Sí, Robert, sí. También, Sí, yo creo que ahí es como dice Vero, es muy importante empezar de un estudio genético poblacional, de este caso del parásito, ¿no? Y de identificar realmente qué genotipo es el que se ha fijado en la población, ¿no? En este caso estamos hablando de esa mutación, cuándo empezó esa mutación y luego hacerle un seguimiento para ver realmente si ha desaparecido o no. Pero eso es muy importante para tener la información real, es hacer el muestreo a toda la población y en diferentes puntos del tiempo, no solamente en dos
tiempos diferentes. Dependiendo también, como dijiste en tu exposición, que es una zona de alta transmisión, por lo tanto hay bastante recombinación por parte del parásito, ¿no? Y con qué frecuencia o en cuánto tiempo puede llegarse a fijar ese alelo en toda la población, ¿no? Entonces, eso también es importante. O sea, de repente lo que estamos viendo acá es simplemente todos aquellos casos que te han tenido sintomatología han sido muestreados nada más, pero no estamos viendo la otra parte de la población, ¿no? Que es un déficit en el diseño del estudio, ¿no? Por eso es muy importante yo creo que debería hacerse primero ese tipo de un estudio transversales en diferentes puntos del tiempo para tener una mejor historia de la mutación, ¿no? No en dos puntos diferentes, ¿no? Pero eso también va a depender con qué frecuencia es que pueda fijarse esa población, esa mutación, ¿no? Eso a manera de comentario. Sí, también lo que menciona el estudio por ejemplo, en la zona de África en general, ni bien empezaron a reportar a reportar resistencia a la cloroquina, se cambió el tratamiento. Es por ello que los genes así no se han llegado a fijar como tal. No es como en el caso de Asia o de América del Sur, en donde sí se continuó usando cloroquina por más tiempo para tratar Plasmodium vivax. Entonces esos genes sí se han fijado, y si vemos los, eh, las muestras de Plasmodium en América del Sur nomás, eh, se menciona que casi el 100% tiene genes de resistencia a cloroquina. Entonces la resistencia a cloroquina acá en América del Sur sí está fijada, y sería quizá más complicado que si se retira la cloroquina por completo, aunque ahora ya se ha retirado, que vuelva a los países a ser sensibles a cloroquina. Más complicado que en la zona de África. Ok, muchas gracias, Robertson. Eh, Muy bien. ¿Algo más que deseas compartir respecto a tu artículo, Eliazar? Estefano, ¿sí? Hola, sí, yo tengo algunas sugerencias para la presentación. Eh, pues son solo sugerencias. Por ejemplo, la imagen del fondo. Yo también suelo usar imágenes de fondo muchas veces, creo que ya muchos lo saben, pero tal vez difuminarlo un poco o porque suele distraer un poco de las letras o las letras se pueden perder con el fondo. Entonces, a veces un fondo, ya sea solo blanco o solo negro, tal vez pueda ayudar un poco más. Y también a veces como que reducir el número de palabras en la diapositiva también hace que se vea mucho más limpia. Entonces, sí, solo eso. Más amigable con los ojos. Gracias, Estefano. Y bueno, una última pregunta, no sé si sepas, Eliazar. Respecto al mecanismo de acción que tiene la cloroquina para la eliminación del parásito, ¿cuál es la relación con el gen, no? ¿En qué tienes, o se sabe? ¿Me puedes explicar un poco mejor? Capaz tú sepas en qué parte del mecanismo de acción está involucrado este gen que luego permite la resistencia. Ahí, he leído, bueno, el artículo explicaba más de todo el tema de Ujú. cómo actúa la cloroquina. No he leído bien, o sea, en qué parte está involucrada el gen específicamente. No me sabía. Claro, bueno, no te preocupes, pero quizás como es algo que a ti te interesa, aparte de los medicamentos y eso, capaz podías algún otro día Sí, compartir lo tengo que leer. un artículo, también en el Journal Club, que tenga que ver con eso, ¿no? Ujú. Bueno, si alguien más quisiera participar, o y es todo. Muchas gracias, Eliazar, Ujú. por tu presentación. Gracias a todos los que han participado, los que han asistido. Los espero la próxima semana que va a presentar Renzo. Y bueno,
Que tengan buen fin de semana. Ya. Muchas gracias, Eliazar. Gracias a todos. Gracias, Vero. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao. A todos. Gracias a todos.